Listo. Bueno, pues buenos días. Estamos comenzando la semana número 3. Nos quedan, bueno, este mes tiene una, dos, tres, cuatro, tiene 5 semanas. Entonces, esta es la semana 3, nos quedan la semana 3, 4 y un pedacito de la semana 5. Así que vamos a agarrar energía en esta mañana para poder hacer nuestro trabajo como consultoras y consultores en Mary Kay, que es básicamente atender personas. Atender y poner al servicio de los demás nuestras habilidades en cuidado de la piel y maquillaje. Así que recuerden, chicas, quienes están viendo la graduación, si no atendí gente, no hice mi trabajo. Muy bien. Vamos a hacerlo. Y no es una persona, 2 personas. Si no atendí 20 personas en la semana, todavía no estoy llegando al nivel que deseo. Muy bien. Vamos a ver el libro que dice tercera parte. Cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dale Carnegie. Dice, logre que los demás piensen como usted. Uy. Dice, no es posible ganar una discusión. Poco después de terminada la guerra, aprendí una lección inolvidable. Estaba entonces en Londres como apoderado de Sir Ross Smith durante la guerra. Sir Ross había sido el as australiano en Palestina y poco después de lograda la paz, dejó atónito al mundo con un vuelo de 30 días sobre la mitad de su circunferencia terrestre. Jamás había intentado una hazaña así. El gobierno australiano lo premió con $50,000. El rey de Inglaterra lo nombró caballero del imperio y por un tiempo fue el hombre de quien más se hablaba en todo ese imperio. Una noche concurrí a un banquete que se servía en honor de Sir Ross. Durante la comida, el comensal sentado a mi lado narró un relato humorístico basado, en la cita. Hay una divinidad que forja nuestros fines, por mucho que queramos alterarlos. El comensal dijo que esta cita era de la Biblia. Se equivocaba. Yo lo sabía. Lo sabía positivamente. No me cabía ni asomo de duda. Y así pues, para satisfacer mis deseos de importancia y exhibir mi superioridad, me designé corrector honorario sin que nadie me lo pidiera y con evidente desgano por parte del interesado, este insistió en su versión. ¿Qué? De Shakespeare. Imposible, absurdo. Esa cita era de la Biblia. Bien lo sabía él. El narrador estaba sentado a mi derecha y el señor Frank Gaymon, viejo amigo mío, a mi izquierda. Gaymon había dedicado muchos años al estudio de Shakespeare. El narrador y yo convinimos en someter la cuestión al señor Gaymon. Este escuchó, me dio un puntapié por debajo de la mesa y dijo, Dale, este señor tiene razón, la cita es de la Biblia. En camino a casa aquella noche dije al señor Gaymon, Frank, bien sabes que esa cita era de Shakespeare. Sí, claro, Hamlet, acto 5, escena 2. Pero estábamos allí como invitados a una fiesta, querido Dale. ¿Por qué demostrar a un hombre que se equivoca? Has de ayudarle, has de agradarle con eso. ¿Por qué no dejarle que salve su dignidad? No te pidió una opinión, no le hacía falta. ¿Por qué discutir con él? Hay que evitar siempre el ángulo agudo. Hay que evitar siempre el ángulo agudo. Ha muerto ya el hombre que dijo eso, pero la lección que me dio sigue su curso. Vamos a subrayarlo, donde dice hay que evitar ya el ángulo agudo. Hay que evitar ya el ángulo agudo. ¿Cuántas veces nosotros no tenemos ganas de decirle a la clienta que su tono está equivocado, que a nuestro parecer en su labial no le queda bien, que a nuestro parecer su ceja no está perfecta? ¿Cuántas veces nosotros no tenemos las ganas de ayudarle de cierta manera, digamos, no corregirle para que pueda a lo mejor encontrar la manera? En las formas están también las maneras. Yo creo que a nadie de nosotros nos gusta que nos digan, eso que estás haciendo está mal, porque no sabemos cuánto esfuerzo la persona hizo para que llegara a o tuviera ese resultado. Pasó hace un tiempo igual con en una reunión
una reunión con las chicas, que yo ahí lo aprendí y me quedó de que me salió y dije, ok, templanza. Y dije, todas hacemos un esfuerzo por llegar, todas hacemos un esfuerzo por llegar, ¿verdad? Y una amiga querida llegó tarde, hizo muchísimo esfuerzo por llegar, pero lo que en ese momento de su corazoncito salió es, no me esperaron. Y algunas de nosotras dijimos, pues es que ya pasó una hora y pues este es desayuno, no almuerzo. Y entonces en ese momento se endurecieron sus facciones y yo dije, ok, ya sé. Aunque tengamos razón de que sí era desayuno y no almuerzo, dije, no, pues es que esta mujer ha hecho mucho esfuerzo por llegar. Y a veces así son las cosas. Así son las cosas. Todos hacemos nuestro mayor esfuerzo para algo, ¿no? El lugar, como una vez me lo enseñó una psicóloga, me acuerdo que me decía, hay lugares en donde uno está para enseñar y hay otros lugares en donde uno está para aprender. Y los lugares para enseñar son, por ejemplo, una reunión de negocios cuando das un tema, una clase de maquillaje, o sea, una clase de cuidado de la piel. O sea, donde estás haciendo tu trabajo, ahí es para enseñar. Todas las cosas que a lo mejor ya has aprendido. Pero si tú quieres enseñarle eso en particular a alguien que ya viste, lo que sea de todo lo que aprendiste en un momento particular, muy probablemente no te lo acepte. No te lo acepte porque y se vaya a ofender, porque ese no es el lugar, ese no es el espacio. Y la gente, y también de repente, oye, fíjate que aprendí esto, yo le decía a mi terapeuta, aprendí esto, el manejo de las emociones y que no sé qué, y fíjate que con este familiar lo quiero aplicar y que no sé qué, y ella me decía, no, Cele, no, o sea, mira, se van a ofender porque ese no es el lugar. Tú puedes enseñar a lo mejor en espacios diseñados para eso, pero hay otros donde no. A mí me ha costado muchísimo esa parte, ¿no? En donde que hay espacios en donde no, por nosotros querer ayudar, corregimos y al contrario, atraemos ese punto agudo y hacemos enemistades. Yo les comparto esta reflexión mía personal, si les sirve. Muy bien, continuamos. Dice, era una lección muy necesaria para mí, un discutidor inveterado. En mi juventud había discutido de todo con mi hermano. En el colegio estudié lógica y argumentación y participé en torneos de debate. Posteriormente, en Nueva York, dicté cursos sobre debate y argumentación y una vez me avergüenza confesarlo. Pensé escribir un libro sobre el tema. Desde entonces he escuchado, criticado, participado y estudiado los efectos de miles de discusiones. Como resultado de todo ello, he llegado a la conclusión de que solo hay un modo de sacar la mejor parte de una discusión, evitarla. Muy bien, vamos a continuar. Miren cómo es esto. Solo hay un modo de sacar la mejor parte de una discusión, evitarla. Evitarla como se evitaría una víbora de cascabel o un terremoto. 9 veces de cada 10, cuando termina la discusión, cada uno de los contendientes está más convencido que nunca de que la razón está de su parte. No se puede ganar una discusión, es imposible, porque si se pierde, ya está perdida, y si se gana, se pierde. ¿Por qué? Pues suponga usted que triunfa sobre el rival, que destruye sus argumentos y demuestra que es un non compus mentis, y que se sentirá usted satisfecho, pero, ¿y él? Le ha hecho sentirse inferior, ha lastimado su orgullo, ha hecho que se duela de ver que usted triunfa. Y un hombre convencido contra su voluntad sigue siendo de la misma opinión. Voy a subrayarlo aquí también. Dice, un hombre convencido contra su voluntad sigue siendo de la misma opinión. Hace años, un belicoso irlandés llamado Patrick J. O'Hare ingresó en una de mis clases. Tenía poca instrucción, pero cómo le gustaba discutir. Había sido chofer y se inscribió en mis cursos porque trataba, para entonces, sin mucho resultado, de vender camiones. Unas pocas preguntas permitieron destacar el hecho de que no hacía más que discutir y pelear con las personas a quienes quería vender sus camiones.
Si un presunto comprador decía algo en contra de los camiones que vendía, Pat se enseguecía y se lanzaba al ataque. Él mismo no los contaba. A menudo he salido de la oficina de un futuro cliente diciéndome, se la has cantado claras a ese pajarraco. Y sí es cierto que se la has cantado claras, pero no le había vendido nada. Mi primer problema no fue el de enseñar a Patrick O'Hare a hablar. Mi misión inmediata era enseñarle a abstenerse de hablar y evitar las luchas verbales. Vamos a subrayar esto en donde dice abstenerse. Abstenerse de hablar y evitar luchas verbales. El señor O'Hare es ahora uno de los mejores vendedores que tiene en Nueva York la White Motor Company. ¿Cómo lo ha conseguido? Escuchemos su relato. Si entro ahora en la oficina de un presunto comprador y me dice que un camión White no sirven para nada, yo no usaría uno aunque me lo regalaran. Voy a comprar un camión tal. Yo respondo, amigo mío, escúcheme, el camión tal es muy bueno. Si lo compra, no se arrepentirá. Los camiones tales son fabricados por una buena compañía. El presunto comprador queda sin habla entonces. Ya no hay terreno para discutir. Si me dice que el tal es el mejor camión y yo asiento, tiene que callarse. No se puede pasar el día diciendo es el mejor cuando yo estoy de acuerdo. Abandonamos entonces el tema del camión tal y yo empiezo a hablar de las condiciones del camión White, que es el que vende. Hubo una época en que si una persona me hubiera hablado así, yo hubiera perdido el tino. Habría empezado a discutir contra el tal. Y cuanto más hablara, tanto más discutiría el comprador en favor del rival. Y cuanto más discutiera el comprador, tanto más fácil sería a los rivales vender su camión. A recordar ahora aquellas cosas, me pregunto, ¿cómo pude vender jamás un camión? Perdí muchos años de mi vida por discutir y pelear. Ahora cierro la boca. Da mejor resultado. Ya lo dijo Benjamin Franklin. Si discute usted y pelea y contradice, puede lograr a veces un triunfo, pero será un triunfo vacío, porque jamás obtendrá la buena voluntad del contrincante. Piense en esto. ¿Qué prefiere? ¿Tener una victoria académica teatral o la buena voluntad de un hombre? Muy pocas veces obtendrá las dos cosas. El diario de Boston Transcript publicó una vez este significativo epitafio en solfa. Dice, yacen aquí los despojos de un pobre viajero. Murió defendiendo su derecho de paso. Razón le sobraba. Estaba en lo justo, lo cierto. Mas tan muerto está como si hubiera errado. Dice, puede tener usted razón, puede estar en lo cierto cuando discute, pero en cuanto a modificar el criterio del contendiente, lo mismo sería que se equivocara usted en los argumentos. Frederick Parsons, consultor especializado en impuesto a la renta, relataba que durante una hora estuvo discutiendo con un inspector del gobierno sobre cuestión de impuestos, una partida de $9,000. El señor Parsons sostenía que esos $9,000 eran en realidad una deuda incobrable, que jamás serían percibidos y que no debían ser afectados por el impuesto. Nada de deudas incobrables, respondió el inspector. Hay que pagar el impuesto. Este inspector, narraba el señor Parsons ante nuestra clase, era arrogante y empecinado. Razonar con él estaba de más, señalar los hechos también. Cuanto más discutíamos, tanto más empenecidos se ponían. Decidí entonces evitar la discusión, cambiar el tema y hacerle ver mi apreciación por su importancia. Creo que esa es la otra parte. Hacerle ver mi apreciación por su importancia. Dice, supongo, le dije, que este asunto es pequeño en comparación con las decisiones realmente importantes y difíciles que tendrá que adoptar usted tantas veces. Yo he estudiado la cuestión impositiva, pero solo en los libros. Usted obtiene su conocimiento gracias a la experiencia. A veces desearía tener un empleo como el suyo. Así podría aprender muchas cosas. Dije, francamente, lo que sentía al respecto. Pues bien, el inspector se irguió en su silla, se echó hacia atrás y conversó largamente acerca de su trabajo, de los hábiles fraudes que había descubierto. Su tono se hizo gradualmente más amistoso y por fin empezó a hablarme de sus hijos.
Al despedirse me prometió espontáneamente que estudiaría mejor mi problema y en pocos días me haría conocer su decisión. 3 días más tarde llamó a mi oficina y me informó que había decidido dejar la declaración de impuestos tal como había sido formulada por mí. Este inspector demostraba que una de las debilidades humanas más comunes, dice, este inspector demostraba una de las debilidades humanas más comunes. Quería sentirse importante y mientras el señor Parson argumentaba con él, satisfacía ese deseo afirmando bruscamente su autoridad. Demostraba una de las... Okay. Pero tan pronto como se admitió su importancia y se detuvo la discusión, cuando pudo revelar ampliamente su yo, se convirtió en un ser humano lleno de simpatía y bondad. Buda dijo, el odio nunca es vencido por el odio, sino por el amor. Y un malentendido no termina nunca gracias a una discusión, sino gracias al tacto, la diplomacia, la conciliación y un sincero deseo de apreciar el punto de vista de los demás. Lincoln, tan sencillo como ahorita, ¿no? Pues ya saben que pasó lo del 8 de marzo y y muchas mujeres salen a marchar y hacen muchos destrozos. Pues toda la indignación que existe acerca del tema, de todas las luchas y los abusos que existen, porque existen, y cuando la gente se ha quedado sin justicia, lo primero que aflora pues es la rabia, ¿no? La violencia, el querer cobrar justicia por la mano, ¿no? Entonces, yo creo que en algún momento también tuve esa postura de ir y cobrar justicia, ¿sí? Y despotricar y gritar y pintar y dañar, ¿sí? En algún momento de mi vida. Y ahora ya estoy en otro tiempo en donde he entendido esta parte de que la violencia solo genera violencia. Y si pudiera yo hacer mi manifestación en mi vida diferente, no dañaría nunca en mi persona como de manera violenta. Esa no sería mi vía, ¿no? Entonces, antes, tal vez hubiera yo puesto como en mis redes o en algo, así mi descontento las cosas que se dañan y las cosas que se hacen en esas representaciones. Pero ahora ya me calmo y digo, no, es que son diferentes visiones y entonces tal vez yo no esté de acuerdo con eso. Creo que mi aporte en lo personal, mi aporte a la sociedad para con esas luchas es en algún servicio que yo tenga, en el servicio de, por ejemplo, con ustedes como consultoras, con consultores, hablar de la dignidad humana, el respeto, todos esos valores que trato de seguir y a lo mejor en mi apostolado desde chiquititos, ese es como mi aporte, esa viene siendo como mi lucha para que esas cosas no sucedan, ¿no? Porque como dicen, para que triunfe el mal tiene que haber algún bueno que no haga nada. Entonces, ahora esa es mi perspectiva, ya no entro en discusión. Cuando veo que la gente está muy apasionada por un tema que es diferente al mío, y no tengo que, o sea, ¿cómo decirlo? No se sobreponen mis intereses personales, más que nada económicos. No discuto y digo, ok, está bien, ¿no? Me ha pasado, pues, con trabajos, de colaboración, trabajos de colaboración antes con otras, pues antes cuando se hacían los eventos masivos con otras directoras donde yo veía que se encendía la gente así como por algún punto y yo decía no porque no quiero su furia si le digo lo que pienso, ¿no? Prefiero callar ahora porque no voy a recibir, no quiero recibir los malos, las malas energías, esa euforia, esa violencia, no la quiero recibir. Entonces, como no la quiero recibir, pues no formo parte de eso y ahora como que dejo cada quien.
Nada más en espacios en donde es seguro, que la gente no ofende y ese tipo de cosas, tal vez pudiera yo decir mi punto de vista, pero ahora más que nada, como decía un santo, no me acuerdo qué santo decía, este, predica y si es necesario, predica con tu vida, algo así. Si es necesario, usar las palabras. Pues no, ¿para qué? ¿Para qué hacer pleitos? Ese es mi punto de vista y lo voy enlazando, como dice acá. El odio nunca es vencido, como dice Buda, el odio nunca es vencido por el odio, sino por el amor. La violencia nunca es vencido por más violencia, sí, sino por el amor, y un malentendido no termina nunca gracias a una discusión, sino gracias al tacto, la diplomacia, la conciliación y un sincero deseo de apreciar el punto de vista de los demás. Dice, Lincoln reprendió cierta vez a un joven oficial del ejército porque se había dejado llevar a una violenta controversia con un compañero. Y Lincoln dijo así, no debe perder tiempo en discusiones personales la persona que está resuelta a hacer lo más que pueda, y menos todavía debe exponerse a las consecuencias, incluso la ruina de su carácter y la pérdida de su serenidad. Ceded en las cosas grandes sobre las cuales no podéis exhibir más que derechos iguales, y ceded en las más pequeñas, aunque os sea claramente propias. Mejor es dar paso a un perro que ser mordido por él a disputarle ese derecho. Ni aun matando al perro se curaría de la mordedura. En un artículo parecido en Bits and Pieces, se publicaron algunas sugerencias para impedir que un desacuerdo se transforme en una discusión. Y así lo narra. Dice, acepte el desacuerdo. Recuerde el eslogan. Cuando dos socios siempre están de acuerdo, uno de ellos no es necesario. Si hay algo que se le ha pasado por alto, agradezca a quien se lo recuerda. Quizá este desacuerdo es una oportunidad de corregirse antes de cometer un grave error. 2. Desconfíe de su primera impresión instintiva. Nuestra primera reacción natural en una situación desagradable es ponernos a la defensiva. Puede ser para peor, no para mejor. Controle su carácter. Recuerde que se puede medir la dimensión de una persona por lo que le irrita. Primero escuche, dele a su oponente la oportunidad de hablar, déjelo terminar, no se resista, defienda ni discuta, eso solo levanta barreras. Trate de construir puentes de comprensión, no construya altos muros de incomprensión. Siguiente, busque las áreas de acuerdo. Una vez que haya oído hasta el final a su oponente, exponga antes que nada los puntos y áreas en que están de acuerdo. Siguiente, sea honesto. Busque los puntos donde puede admitir su error y hágalo. Discúlpese por sus errores. Eso desarmará a sus oponentes y reducirá la actitud defensiva. Siguiente, prometa pensar y analizar con cuidado las ideas de sus oponentes y hágalo en serio. Sus oponentes pueden tener razón y es mucho más fácil en este estadio acceder a pensar en sus posiciones antes que avanzar a ciegas y verse después en una posición en que sus oponentes puedan decir, quisimos decírselo, pero usted no escuchó. Agradezca sinceramente a sus oponentes por su interés. Cualquiera que se tome el trabajo de presentar y sostener objeciones está interesado en lo mismo que usted. Piénselos como gente que realmente quiere ayudarlo y haga amigos de sus oponentes. Qué bonito, vamos a leer esto de que cualquiera que se tome el trabajo de sostener gente que realmente quiere ayudarlo. Aunque piensen distinto que tú, pues la gente que te dice lo diferente te quiere ayudar. Fíjate con eso. Dice, posponga la acción de modo que ambos bandos tengan tiempo de repensar el problema. Sugiera realizar otra reunión más tarde, ese mismo día o al día siguiente para presentar nuevos datos. Al prepararse para esta reunión, hágase algunas preguntas difíciles. ¿Tendrán razón mis oponentes? ¿Tendrán parcialmente razón? ¿Su posición tiene base o méritos ciertos? ¿Mi reacción solucionará el problema o solo impedirá mi frustración? ¿Mi reacción acercará o alejará de mí a mis oponentes? ¿Mi reacción elevará la estima que me tenía la mejor gente? ¿Ganaré o perderé? ¿Qué precio tendré que pagar para ganar? Si no digo nada, el desacuerdo se desvanecerá.
Esta ocasión tan difícil es una oportunidad para mí. Jean Pierce, el tenor de ópera, después de casi 50 años de matrimonio, observó: hace mucho tiempo mi esposa y yo hicimos un pacto que hemos mantenido a pesar de toda la furia que hemos podido llegar a sentir uno hacia el otro. Cuando uno grita, el otro escucha. Cuando dos personas gritan, no hay comunicación, solo ruido y malas vibraciones. Entonces, el autor hace como regla número 1 en esto de logre como que los demás piensen como usted. Dice, la única forma de salir ganando en una discusión es evitándola. Órale, qué control emocional más fuerte tiene que ejercer uno, ¿verdad? Bueno, vamos a terminar la grabación y luego que la publicamos en el YouTube y nos quedamos a meditar las chicas que estamos en el Zoom.